después, cuando ya había desaparecido el terror producido por las ejecuciones, algunos animales recordaron, o creyeron recordar, que el sexto mandamiento decretaba: ningún animal matará a otro animal. Y aunque nadie quiso mencionarlo al oído de los cerdos o de los perros, se tenía la sensación de que las matanzas que habían tenido lugar no concordaban con aquello. Clover pidió a Benjamín que le leyera el sexto mandamiento, y cuando Benjamín, como de costumbre, dijo que se negaba a entrometerse en esos asuntos, se fue en busca de Muriel. Muriel le leyó el mandamiento. Decía así: ningún animal matará a otro animal sin motivo. Por una razón u otra, las dos últimas palabras se les habían ido de la memoria a los animales. Pero comprobaron que el mandamiento no fue violado, porque, evidentemente, hubo motivo sobrado para matar a los traidores que se coaligaron con Snowball. Durante este año, los animales trabajaron aún más duramente que el año anterior. Reconstruir el molino, con paredes 2 veces más gruesas que antes, y concluirlo para una fecha determinada, además del trabajo diario de la granja, era una tarea tremenda. A veces les parecía que trabajaban más y no comían mejor que en la época de Jones. Los domingos por la mañana, Squealer, sujetando un papel largo con una pata, les leía largas listas de cifras, demostrando que la producción de toda clase de víveres había aumentado en un 200%, 300% o 500%, según el caso. Los animales no vieron motivo para no creerle, especialmente porque no podían recordar con claridad cómo eran las cosas antes de la rebelión. Aún así, preferían a veces tener menos cifras y más comida. Todas las órdenes eran emitidas por intermedio de Squealer o cualquiera de los otros cerdos. A Napoleón no se le veía en público, todo lo más una vez por quincena. Cuando aparecía lo hacía acompañado, no solamente por su comitiva de perros, sino también por un gallo negro que marchaba adelante y actuaba como una especie de heraldo, dejando oír un sonoro cacareo antes de que hablara Napoleón. Hasta en la casa, se decía, Napoleón ocupaba aposentos separados de los demás, comía solo, con 2 perros para servirlo, y siempre utilizaba la vajilla que había estado en la vitrina de cristal de la sala. También se anunció que la escopeta sería disparada todos los años en el cumpleaños de Napoleón, igual que en los otros 2 aniversarios. Napoleón no era ya mencionado simplemente como Napoleón. Se le nombraba siempre en forma ceremoniosa como nuestro líder, camarada Napoleón. Y a los cerdos les gustaba inventar para él títulos como padre de todos los animales, terror de la humanidad, protector del rebaño de ovejas, amigo de los patitos y otros por el estilo. En sus discursos, Squealer hablaba con lágrimas en los ojos respecto a la sabiduría de Napoleón, la bondad de su corazón y el profundo amor que sentía por todos los animales en todas partes, y especialmente por las desdichadas bestias que aún vivían en la ignorancia y la esclavitud en otras granjas. Se había hecho habitual atribuir a Napoleón toda proeza afortunada y todo golpe de suerte. A menudo se oía que una gallina le decía a otra: bajo la dirección de nuestro líder, camarada Napoleón, yo he puesto 5 huevos en 6 días. O 2 vacas, mientras saboreaban el agua del bebedero, solían exclamar: gracias a nuestro líder, camarada Napoleón, qué rico sabor tiene esta agua. El sentimiento general de la granja estaba bien expresado en un poema titulado Camarada Napoleón, escrito por Minimus, y que decía así: amigo de los desheredados, fuente de bienestar, señor de la pitanza, que mi alma enciendes cuando afortunado contemplo tu firme y segura mirada, cual sol que deslumbra el cielo, oh camarada Napoleón, donador señero de todo lo que tus criaturas aman, sus barrigas llenas y limpia paja para yacer. Todas las bestias grandes o pequeñas, dormir en paz en sus establos anhelan bajo tu mirada protectora. Oh camarada Napoleón, elijo que la suerte me enviare antes de crecer y hacerse grande, y desde chiquito y tierno cachorrillo aprenderá primero a serte fiel, devoto, y seguro estoy de que este será su primer chillido. Oh camarada Napoleón. Napoleón aprobó este poema y lo hizo inscribir en la pared del granero principal,
en el extremo opuesto a los 7 mandamientos. Sobre el mismo había un retrato de Napoleón, de perfil, pintado por Squire con pintura blanca. Mientras tanto, por intermedio de Whymper, Napoleón estaba ocupado en complicadas negociaciones con Frederick y Pilkington. La pila de madera aún estaba sin vender. De los dos, Frederick era el que estaba más ansioso por obtenerla, pero no quería ofrecer un precio razonable, y al mismo tiempo corrían rumores insistentes de que Frederick y sus hombres estaban conspirando para atacar Granja Animal y destruir el molino, cuya construcción había provocado una envidia furiosa en él. Se sabía que Snowball aún estaba al acecho en la granja Pinchfield. A mediados del verano, los animales se alarmaron al oír que 3 gallinas confesaron haber tramado, inspiradas por Snowball, un complot para asesinar a Napoleón. Fueron ejecutadas inmediatamente y se tomaron nuevas precauciones para la seguridad del líder. 4 perros cuidaban su cama durante la noche, uno en cada esquina, y un joven cerdo llamado Pinkeye fue designado para probar todos sus alimentos antes de que el líder los comiera, por temor a que estuvieran envenenados. Más o menos en esa época se divulgó que Napoleón había convenido en vender la pila de madera al señor Pilkington. También había de celebrarse un convenio formal para el intercambio de ciertos productos entre Granja Animal y Foxwood. Las relaciones entre Napoleón y Pilkington, aunque conducidas únicamente por intermedio de Whymper, eran casi amistosas. Los animales desconfiaban de Pilkington como ser humano, pero preferían mucho más a él que a Frederick, a quien temían y odiaban al mismo tiempo. Cuando estaba finalizando el verano y la construcción del molino llegaba a su término, los rumores de un inminente ataque a traición iba en aumento. Frederick, se decía, tenía intención de traer contra ellos a 20 hombres, todos armados con escopetas, y ya sobornado a los magistrados y a la policía para que, en caso de que pudiera obtener los títulos de propiedad de Granja Animal, aquellos no indagaran. Además, se filtraban de Pinchfield algunas historias terribles respecto a las crueldades de que hacía objeto Frederick a los animales. Había azotado hasta la muerte a un caballo, mataba de hambre a sus vacas, había acabado con un perro arrojándolo dentro de un horno, se divertía de noche con riñas de gallos, atándoles pedazos de hojas de afeitar a los espolones. La sangre les hervía de rabia a los animales cuando se enteraban de las cosas que se hacía a sus camaradas, y algunas veces clamaron para que se les permitiera salir y atacar en masa la granja Pinchfield, echar a los seres humanos y liberar a los animales. Pero Squire les aconsejó que evitaran los actos precipitados y que confiaran en la estrategia de Napoleón. Sin embargo, el resentimiento contra Frederick continuó en aumento. Un domingo por la mañana, Napoleón se presentó en el granero y explicó que en ningún momento había tenido intención de vender la pila de madera a Frederick. Él consideraba incompatible con su dignidad tener trato con bribones de esa calaña. A las palomas, que aún eran enviadas para difundir noticias referentes a la rebelión, les fue prohibido pisar Foxwood, y también fueron forzadas a abandonar su lema anterior de «muerte a la humanidad», reemplazándolo por «muerte a Frederick». A fines de verano, fue puesta al descubierto una nueva intriga de Snowball. Los campos de trigo estaban llenos de malezas y se descubrió que, en una de sus visitas nocturnas, Snowball mezcló semillas de cardos con las semillas de trigo. Un ganso, cómplice del complot, había confesado su culpa a Squire y se suicidó inmediatamente ingiriendo unas hierbas tóxicas. Los animales se enteraron también de que Snowball nunca había, como muchos de ellos habían creído hasta entonces, recibido la orden de héroe animal de primer grado. Era simplemente una leyenda difundida poco tiempo después de la batalla del establo de las vacas por Snowball mismo. Lejos de ser condecorado, fue censurado por demostrar cobardía en la batalla. Una vez más, algunos animales escucharon esto con cierta perplejidad, pero Squire logró convencerlos de que sus recuerdos estaban equivocados. En el otoño, mediante un tremendo y agotador esfuerzo, porque la cosecha tuvo que realizarse casi al mismo tiempo, se concluyó el molino de viento. Aún faltaba instalar la maquinaria y Whymper negociaba su compra todavía, pero la construcción estaba terminada. A despecho de todas las dificultades, a pesar de la inexperiencia,
de herramientas primitivas, de la mala suerte y de la traición de Snowball, el trabajo había sido terminado puntualmente en el día fijado. Muy cansados pero orgullosos, los animales daban vueltas y más vueltas alrededor de su obra maestra, que a su juicio parecía aún más hermosa que cuando fuera levantada por primera vez. Además, el espesor de las paredes era el doble de lo que había sido antes. Únicamente con explosivos sería posible derrumbarlo esta vez. Y cuando recordaban cómo trabajaron, el desaliento que habían superado y el cambio que produciría en sus vidas cuando las aspas estuvieran girando y los dínamos funcionando, cuando pensaban en todo esto, el cansancio desaparecía y brincaban alrededor del molino, profiriendo gritos de triunfo. Napoleón mismo, acompañado por sus perros y su gallo, se acercó para inspeccionar el trabajo terminado. Personalmente felicitó a los animales por su proeza y anunció que el molino sería llamado Molino Napoleón. 2 días después, los animales fueron citados para una reunión especial en el granero. Quedaron estupefactos cuando Napoleón les anunció que había vendido la pila de madera a Frederick. Los carros de Frederick comenzarían a llevársela. Durante todo el periodo de su aparente amistad con Pilkington, Napoleón en realidad había estado secretamente de acuerdo con Frederick. Todas las relaciones con Fusswood fueron cortadas mientras se enviaban mensajes insultantes a Pilkington. A las palomas se les comunicó que debían evitar la granja Pinchfield y que modificaran su lema de "Muera Frederick" por "Muera Pilkington". Al mismo tiempo, Napoleón aseguró a los animales que los rumores de un ataque a granja animal eran completamente falsos y que las noticias respecto a las crueldades de Frederick con sus animales habían sido enormemente exageradas. Todos esos rumores probablemente habían sido propagados por Snowball y sus agentes. Ahora se descubría que Snowball no estaba escondido en la granja Pinchfield y que, en realidad, en su vida había estado allí, residía en Foxwood, con un lujo extraordinario, según decían, y al parecer había sido un protegido de Pilkington durante muchos años. Los cerdos estaban asombrados por la astucia de Napoleón. Mediante su aparente amistad con Pilkington, forzó a Frederick a aumentar su precio en 12 libras. Pero la superioridad de la mente de Napoleón, dijo Schuyler, fue demostrada por el hecho de que no se fió de nadie, ni siquiera de Frederick. Este había querido abonar la madera con algo que llamaba cheque, el cual, al parecer, era un pedazo de papel con la promesa de pagar la cantidad escrita en el mismo. Pero Napoleón fue demasiado listo para él. Había exigido el pago en billetes auténticos de 5 libras, que habían de abonarse antes de retirar la madera. Frederick pagó y el importe abonado alcanzaba justamente para comprar la maquinaria necesaria para el molino de viento. Mientras tanto, la madera llevaba a toda prisa. Cuando ya había sido totalmente retirada, se efectuó otra reunión especial en el granero para que los animales pudieran contemplar los billetes de banco de Frederick. Sonriendo beatíficamente y luciendo sus 2 condecoraciones, Napoleón reposaba en su lecho de paja sobre la plataforma y con el dinero al lado suyo, apilado con esmero sobre un plato de porcelana de la cocina. Los animales desfilaron lentamente a su lado y lo contemplaron hasta el hartazgo. Boxer estiró la nariz para oler los billetes y los delgados papeles se movieron y crujieron ante su aliento. 3 días después se registró un terrible alboroto. Whymper, extremadamente pálido, llegó a toda velocidad montado en su bicicleta, la tiró al suelo al llegar al patio y entró corriendo. Enseguida se oyó un sordo rugido de rabia desde el aposento de Napoleón. La noticia de lo que había ocurrido se difundió por la granja como la pólvora. Los billetes de banco eran falsos. Frederick había conseguido la madera gratis. Napoleón reunió inmediatamente a todos los animales y con terrible voz decretó sentencia de muerte para Frederick. Cuando fuera capturado, dijo, Frederick debía ser escaldado vivo. Al mismo tiempo les advirtió que después de ese acto traicionero debía esperarse lo peor. Frederick y su gente podrían lanzar su tan largamente esperado ataque en cualquier momento. Se apostaron centinelas en todas las vías de acceso a la granja. Además, se enviaron 4 palomas a Foxwood con un mensaje conciliatorio, con el que se esperaba poder restablecer las buenas relaciones con Pilkington. A la mañana siguiente se produjo el ataque.
Los animales estaban tomando el desayuno cuando los vigías entraron corriendo con el anuncio de que Frederick y sus huestes ya habían pasado el portón de acceso. Los animales salieron audazmente para combatir, pero esta vez no alcanzaron la victoria fácil que obtuvieran en la batalla del estado de las vacas. Había 15 hombres, con media docena de escopetas, y abrieron fuego tan pronto como llegaron a 50 metros de los animales. Estos no pudieron hacer frente a las terribles explosiones con sus hirvientes perdigones, y a pesar de los esfuerzos de Napoleón y Boxer por reagruparlos, pronto fueron rechazados. Unos cuantos de ellos estaban heridos. Se refugiaron en los edificios de la granja y espiaron cautelosamente por las rendijas y los agujeros en los nudos de la madera. Toda la pradera grande, incluyendo el molino de viento, estaba en manos del enemigo. Por el momento hasta Napoleón estaba sin saber qué hacer. Paseaba de acá para allá sin decir palabra, su cola rígida y contrayéndose nerviosamente. Se lanzaban miradas ávidas en dirección a Foswood. Si Pilkington y su gente los ayudaran, aún podrían salir bien. Pero en ese momento, las 4 palomas que habían sido enviadas el día anterior volvieron, portando una de ellas un trozo de papel de Pilkington. Sobre el mismo figuraban escritas con lápiz las siguientes palabras: "Se lo tiene merecido". Mientras tanto, Frederick y sus hombres se detuvieron junto al molino. Los animales los observaron y un murmullo de angustia brotó de sus labios. 2 de los hombres esgrimían una palanca de hierro y un martillo. Iban a tirar abajo el molino de viento. «¡Imposible!», gritó Napoleón. «Hemos construido las paredes demasiado gruesas para eso. No las podrán tirar abajo ni en una semana. Valor, camaradas». Pero Benjamín estaba observando con insistencia los movimientos de los hombres. Los que manejaban el martillo y la palanca de hierro estaban abriendo un agujero cerca de la base del molino. Lentamente, y con un aire casi divertido, Benjamín agitó su largo hocico. «Ya me parecía», dijo. «¿No ven lo que están haciendo? Enseguida van a llenar de pólvora ese agujero». Los animales esperaban aterrorizados. Era imposible aventurarse fuera del refugio de los edificios. Después de varios minutos, los hombres fueron vistos corriendo en todas direcciones. Luego se oyó un estruendo ensordecedor. Las palomas se arremolinaron en el aire, y todos los animales, exceptuando a Napoleón, se tiraron al suelo boca abajo y escondieron sus caras. Cuando se incorporaron nuevamente, una enorme nube de humo negro flotaba en el lugar donde estuviera el molino de viento. Lentamente la brisa la alejó. El molino de viento había dejado de existir. Al ver esta escena, los animales recuperaron su coraje. El miedo y la desesperación que sintieron momentos antes fueron ahogados por su ira contra tan vil y abominable acto. Lanzaron un potente griterío clamando venganza y, sin esperar otra orden, atacaron en masa y se abalanzaron sobre el enemigo. Esta vez no prestaron atención a los crueles perdigones que pasaban sobre sus cabezas como granizo. Fue una batalla enconada y salvaje. Los hombres hicieron fuego una y otra vez, y cuando los animales llegaron a la lucha cuerpo a cuerpo, los azotaron con sus palos y sus pesadas botas. Una vaca, 3 ovejas y 2 gansos murieron, y casi todos estaban heridos. Hasta Napoleón, que dirigía las operaciones desde la retaguardia, fue herido en la punta de la cola por un perdigón. Pero los hombres tampoco salieron ilesos. 3 de ellos tenían la cabeza rota por las patadas de Boxer. Otro fue corneado en el vientre por una vaca. A uno casi le arrancan los pantalones entre Jesse y Bluebell. Y cuando los 9 perros guardaespaldas de Napoleón, a quienes él había ordenado que dieran un rodeo por detrás del cercado, aparecieron repentinamente por el flanco ladrando ferozmente, el pánico se apoderó de los hombres, quienes vieron el peligro que corrían de ser rodeados. Frederick gritó a sus hombres que escaparan mientras aún les fuera posible, y enseguida el enemigo huyó acobardado y a toda velocidad. Los animales los persiguieron hasta el final del campo y lograron darles las últimas patadas, cuando a toda velocidad cruzaban la cerca de espino. Habían vencido, pero estaban maltrechos y sangrantes. Lentamente y renqueando volvieron hacia la granja. El espectáculo de los camaradas muertos que yacían sobre la hierba hizo llorar a algunos, y durante un rato se detuvieron consolados.
desconsolados y en silencio en el lugar donde antes estuviera el molino. Sí, ya no estaba. Hasta el último rastro de su labor había desaparecido. Hasta los cimientos estaban parcialmente destruidos. Y para reconstruirlo no podrían esta vez, como antes, utilizar las piernas derruidas. Hasta ellas desaparecieron. La fuerza de la explosión las arrojó a cientos de metros de distancia. Era como si el molino nunca hubiera existido. Cuando se aproximaron a la granja, Squealer, que inexplicablemente estuvo ausente durante la pelea, viendo saltando hacia ellos, meneando la cola y rebosante de alegría, y los animales oyeron, procediendo de los edificios de la granja, el solemne estampido de una escopeta. ¿A qué se debe este disparo?, preguntó Boxer. Para celebrar nuestra victoria, gritó Squealer. ¿Qué victoria?, exclamó Boxer. Sus rodillas estaban sangrando. Había perdido una herradura. Tenía rajado un casco y una docena de perdigones incrustados en una pata trasera. ¿Qué victoria, camarada? ¿No hemos arrojado al enemigo de nuestro suelo, el suelo sagrado de Granja Animal? Pero han destruido el molino, y nosotros hemos trabajado durante 2 años para construirlo. ¿Qué importa? Construiremos otro molino. Construiremos 6 molinos si queremos. ¿No apreciáis, camaradas, la importancia de lo que hemos hecho? El enemigo estaba ocupando este suelo que pisamos, y ahora, gracias a la dirección del camarada Napoleón, hemos reconquistado cada pulgada del mismo. Entonces, ¿hemos recuperado nuevamente lo que teníamos antes?, preguntó Boxer. Esa es nuestra victoria, agregó Squealer. Entraron renqueando en el patio. Los perdigones, incrustados en la pata de Boxer, le quemaban dolorosamente. Veía ante sí la pesada labor de reconstruir el molino desde los cimientos, y en su imaginación se preparaba para la tarea. Pero por primera vez se le ocurrió que él tenía 11 años de edad y que tal vez sus grandes músculos ya no fueran lo que habían sido antes. Pero cuando los animales vieron flamear la bandera verde y sintieron disparar nuevamente la escopeta, 7 veces fue disparada en total, y escucharon el discurso que pronunció Napoleón, felicitándolos por su conducta, les pareció que, después de todo, habían conseguido una gran victoria. Los muertos en la batalla recibieron un entierro solemne. Boxer y Clover tiraron del carro, que sirvió de coche fúnebre, y Napoleón mismo encabezó la comitiva. Durante 2 días enteros se efectuaron festejos. Hubo canciones, discursos y más disparos de escopeta, y se hizo un obsequio especial de una manzana para cada animal, con 2 onzas de maíz para cada ave y 3 bizcochos para cada perro. Se anunció que la batalla sería llamada del Molino y que Napoleón habría creado una nueva condecoración, la Orden del Estandarte Verde, que él se otorgó a sí mismo. En el regocijo general, se olvidó el infortunado incidente de los billetes de banco. Unos días después, los cerdos hallaron una caja de whisky en el sótano de la casa. Había sido pasado por alto cuando se ocupó el edificio. Aquella noche se oyeron desde la casa canciones en alta voz, donde, para sorpresa de todos, se entremezclaban los acordes de Bestias de Inglaterra. A eso de las 9:30, Napoleón, luciendo un viejo bombín del señor Jones, fue visto salir por la puerta trasera, galopar alrededor del patio y entrar nuevamente. Pero por la mañana reinaba un silencio profundo en la casa. Ni un cerdo se movía. Eran casi las 9 cuando Squealer hizo su aparición, caminando lenta y torpemente, sus ojos opacos, su cola colgando flácidamente y con el aspecto de estar seriamente enfermo. Reunió a los animales y les dijo que tenía que comunicarles malas noticias. El camarada Napoleón se estaba muriendo. Muestras de dolor se elevaron en un grito al unísono. Se colocó paja en todas las entradas de la casa y los animales caminaban de puntillas. Con lágrimas en los ojos, se preguntaban unos a otros qué harían si perdieran a su líder. Se difundió el rumor de que Snowball, a pesar de todo, había logrado introducir veneno en la comida de Napoleón. A las 11 salió Squealer para hacer otro anuncio. Como último acto suyo sobre la tierra, el camarada Napoleón emitía un solemne mandato. La acción de beber alcohol sería castigada con la muerte. Al anochecer, sin embargo, Napoleón parecía estar algo mejor, y a la mañana siguiente Squealer pudo decirle que se hallaba en vías de franco restablecimiento. Esa misma noche Napoleón estaba en pie,
y al otro día se supo que había ordenado a Whymper que comprara en Willingdon algunos folletos sobre la fermentación y destilación de bebidas. Una semana después, Napoleón ordenó que fuera arado el campo detrás de la huerta, destinada como lugar de esparcimiento para animales retirados del trabajo. Se dijo que el campo estaba agotado y era necesario cultivarlo de nuevo, pero pronto se supo que Napoleón tenía intención de sembrarlo con cebada. Más o menos por esa época ocurrió un raro incidente que casi nadie fue capaz de entender. Una noche, a eso de las 12, se oyó un fuerte estrépito en el patio, y los animales salieron corriendo. Era una noche clara de luna. Al pie de la pared del granero principal, donde figuraban inscritos los 7 mandamientos, se encontraba una escalera rota en 2 pedazos. Squealer, momentáneamente aturdido, estaba tendido en el suelo, y muy cerca estaban una linterna, un pincel y un tarro volcado de pintura blanca. Los perros formaron inmediatamente un círculo alrededor de Squealer y lo escoltaron de vuelta a la casa, en cuanto pudo caminar. Ninguno de los animales lograba entender lo que significaba eso, excepto el viejo Benjamín, que movía los hijos con un aire enterado, aparentando comprender, pero sin decir nada. Pasados unos cuantos días, cuando Muriel estaba leyendo los 7 mandamientos, notó que había otro que los animales recordaban malamente. Ellos creían que el 5.º mandamiento decía: ningún animal beberá alcohol. Pero pasaron por alto 2 palabras. Ahora el mandamiento indicaba: ningún animal beberá alcohol en exceso.